Ya pasaron un par de minutos después de las 4. No, no quisiera, pues, eh, hacer, hacer la descortesía de prolongar más esto, tanto para nuestro expositor como para los que se han conectado muy a tiempo, porque se han tomado un fuerte café antes, ¿verdad? Suponemos que los demás están en vías de hacerlo. Entonces, yo creo que damos comienzo a esta eh, segunda sesión vespertina de las primeras jornadas Persona y Trascendencia de la UPAEP y en particular, pues daríamos comienzo a la exposición que el profesor Stefano Santacilia hará del tema que nos presenta de la experiencia de la trascendencia, una reflexión entre posibilidad y paradoja, para lo cual me voy a permitir presentarlo a ustedes brevemente con una semblanza, pues para contextualizar a nuestro expositor. Le agradecemos mucho, haya aceptado la invitación, por supuesto, y bueno, me permito describir brevemente algunos de los rasgos académicos del profesor. El doctor Stefano Santacilia es doctor en estudios latinoamericanos por la Universidad de Nápoles, La Orientale, y en filosofía por la Universidad Pontificia de Comillas, la primera en Italia, la segunda en España. Ha sido profesor visitante en el Departamento de Humanidades de la Università de Macerata de Italia, lo mismo que en la Universidad de L'Aquila, igual en Italia. Es profesor perfil PRODEP, investigador del Sistema Nacional de Investigadores de México, nivel 1, actualmente profesor investigador en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, donde desempeña también los cargos de jefe de posgrado y jefe del departamento editorial. Ha publicado, desde luego, libros, capítulos de libro, artículos en revistas nacionales e internacionales, siendo sus campos de investigación la filosofía de la religión, la fenomenología y hermenéutica, y dentro de estos campos desarrolla algunas líneas específicas como el análisis y hermenéutica del fenómeno religioso, la fenomenología y hermenéutica de la corporalidad y del espacio, la filosofía de la interculturalidad y de la paz, y pues es natural por ello que pertenezca al Círculo Latinoamericano de Fenomenología, en el que participó también recientemente en el otro encuentro que tuvimos aquí en la UPAE. Pues muy bienvenido, muchísimas gracias por la aceptación. Adelante, por favor. Muchísimas gracias a ustedes por brindarme esta oportunidad. Y solo una información antes de empezar. Quisiera saber, pues para compartir, yo pues puedo compartir luego una imagen, ¿verdad? Sin Sí, problema. sí, claro, claro. Vale, perfecto. Pues voy a dar comienzo a esta presentación, cuyo título es La experiencia de la trascendencia, una reflexión entre posibilidad y paradoja. El ser se dice de muchas maneras. Conocemos, ¿no?, esta afirmación contenida en la metafísica de Aristóteles. ¿Y la trascendencia? ¿De cuántas maneras se dice? Probablemente no puede ocupar el amplio espectro de significaciones que el Stagirita reconoce al recordado decir y decirse del ser, pero sin duda la expresión de la trascendencia en el sentido subjetivo y objetivo de este genitivo ha engendrado diferentes definiciones, en algunos casos no compatibles, que en caso de no distinción pueden determinar una seria confusión, no solo con respecto a una posible reflexión sobre el tema, sino también y sobre todo en relación a la naturaleza de la experiencia. El haber empezado esta reflexión con una referencia a una de las tantas afirmaciones que la historia del pensamiento ha reservado al ser no es casual, porque la cuestión de la trascendencia toca a la misma constitución del ser, al definirse como trascendencia, por ejemplo, dentro del ser.
trascendencia dentro de la inmanencia, dependiendo de los niveles mismos de esta inmanencia. O como trascender, pues, con respecto al mismo ser. Radicalización de la trascendencia en su conjunción con la dimensión de la alteridad, por ejemplo, o también de la misma inmanencia, según una lectura que la coloca fundamento absoluto. En los caminos de la trascendencia, a lo largo de sus problemáticos vericuetos, se entrelazan dimensiones y cuestiones cruciales para nuestra misma existencia. Se aproximan aperturas o cierres de peculiares horizontes de posibilidades. Por estas razones, mi intervención pues se articulará en 3 momentos. El primero dedicado a la propuesta de una posible, entre comillas, clasificación, ¿no?, de las trascendencias, y orientado a la individuación de una precisa forma, ¿no?, que queremos luego analizar. El segundo momento dedicado a la experiencia de la trascendencia, o sea, la determinación de una posible vivencia de esta trascendencia, reflexión que privilegia claramente la perspectiva fenomenológica y en particular el debate relativo a la fenomenología de la religión, sin dejar de lado la necesidad de lo que yo definiría pues una atención hermenéutica. Y finalmente, el tercer momento conclusivo, constituido por una muy breve reflexión sobre el sentido actual del pensar la trascendencia. Sobre qué sentido tiene hoy en día seguir reflexionando sobre este asunto. Entonces voy a dar comienzo al primer momento, definición de la trascendencia. Cuando hablamos de trascendencia, parece que en la historia del pensamiento se pueda registrar una forma de oscilación, si me permiten llamarla así. Un movimiento semántico que implica una rara conexión entre una condición de relación específica dentro de diferentes niveles de la realidad, pero que no desestructura la arquitectónica de lo existente, y una dimensión de alteridad que en cambio parece encarnar precisamente la más grande provocación dirigida hacia la posibilidad de la reflexión de carácter ontológico. Un auxilio, si queremos, para empezar totalmente desde abajo, viene de la misma definición encontrada en el diccionario de la Real Academia Española, donde el término trascendencia presenta 3 significados. Primero, penetración, perspicacia. Lo pueden averiguar, está en internet. Segundo, resultado, consecuencia de índole grave o muy importante. Tercero, aquello que está más allá de los límites naturales. Ya pueden, dando una mirada a estos 3 significados, podemos enterarnos de cómo en realidad no todos los 3 pueden entrelazarse. Los primeros 2 mantienen una relación, o sea, perspicacia, penetración, resultado de algo, pues, muy importante, ¿no? El tercero ya parece, pues, colocarse en otro nivel, ¿no? O sea, aquello que está más allá de los límites naturales. Ahora, se tendría que entender qué son estos límites naturales, y sobre esto, pues, trataremos de reflexionar en este momento. Pero hay que considerar que estos 3 significados ya marcan una diferencia. Ya habíamos empezado diciendo que efectivamente hay una oscilación semántica y la tenemos hasta en el significado que podríamos definir común, el no directamente filosófico. El diccionario claramente no soluciona el problema, pero lo confirma. De hecho, los primeros 2 significados remiten a una condición ad intra, perspicacia, penetración, cuestión de algo que se mantiene como importante. En cambio, el último parece remitir a un más allá. De hecho, lo lleva en el mismo significado. Ahora, cuando hablamos de un significado ad intra, estamos haciendo referencia a la posibilidad de individuar una relación estructural y conceptualizable entre niveles de la realidad, y remitir a una superación capaz de mantenerlo superado, de conservarlo. Así,
por ejemplo, como el ser trasciende el ente, incluyéndolo y constituyéndolo. Así como la sustancia, para hacer referencia a Spinoza, trasciende los atributos, pero los atributos no se encuentran fuera de la sustancia, ni en oposición con ella. Estamos entonces hablando de algo que podríamos definir trascendencia horizontal, que es la forma de trascendencia que se da todas las veces que determinamos el dominio de una categoría o de un horizonte, o sea, todas las veces que individuamos un horizonte fundamental al cual no se puede, entre comillas, escapar, del cual no hay posibilidad de sustracción. Ejemplos son las elaboraciones de la metafísica que definimos clásica o moderna en general, aunque no todas, porque hay autores que tratan de mostrar, a veces de paso, o podríamos atrevernos a decir de manera enmascarada, la grieta fundamental que yace en el mismo fundamento. Pensemos, por ejemplo, a la analogía en Tomás de Aquino, ¿no? Pues donde la analogía implica la posibilidad de pensar, pero nunca de capturar conceptualmente, ¿no? El ser de Dios en este caso. O, por ejemplo, la providencia en Vico, la esperanza en Kant, ¿no? Pues la última de las preguntas que compone la famosa pregunta de ¿qué es el hombre? Es una pregunta problemática, ¿no? No es qué puedo conocer, qué tengo que ser, qué puedo esperar, ¿no? Introduciendo precisamente una orientación hacia un futuro que ya, como bien sabemos, y como queda declarado ya, pues dentro de la segunda crítica, es un futuro que implica un más allá, de alguna manera. No entiendo más allá simplemente como, digamos, después de la muerte, pero sino una dimensión que no es posible conceptualizar. Entonces, elaboraciones estas que pero pues quedan dentro de una tradición metafísica que de alguna manera, pues de la cual de alguna manera estas aparecen en algunos puntos, excepciones, tampoco en todos, pero también pues de alguna manera podríamos incluir en todo esto la versión heideggeriana, ¿no? O sea, la propuesta ontológica heideggeriana, sin olvidar el maestro de la, digamos, de la capacidad del trascender manteniendo, que es Hegel, ¿no? Donde la dialéctica hegeliana precisamente en el Aufhebung implica precisamente una superación que mantiene. Dentro de esta lectura, la trascendencia se presenta como una relación filosóficamente dominable. ¿Qué entiendo decir con filosóficamente dominable? O sea, determinable según un tejido de relaciones donde el trascender parece identificarse en muchos casos con el subsumir. O sea, hay una categoría, un horizonte superior capaz de subsumir uno inferior, un nivel inferior, sin desarticularlo, sino confirmándolo, ¿no? Lo que trasciende supera, pero mantiene, y así confirma la estructura. Esto significa que estamos haciendo referencia a una relación entre niveles que no quedan puestos en duda. No hay, pues, crisis, podríamos decir, en esta arquitectónica. En esto vemos claramente la relación con los dos primeros significados encontrados en el diccionario. Necesitamos de perspicacia o agudez para captar esta relación entre niveles y pues poderla dominar conceptualmente. Esta trascendencia indica un mantenerse dentro de un desarrollo que no pierde lo precedente, sino lo verifica, lo confirma, en el sentido de hacerlo verdad. Podemos retomar el ejemplo de la dialéctica hegeliana, en la cual precisamente la superación muestra la verdad de lo superado. Por esto lo mantiene. Por eso se habla de síntesis, aunque sabemos muy bien que Hegel no usa estos términos, sino habla del en sí, del por sí, del en sí por sí, pero es indicativo de que él use pues el en sí por sí, pues en sí para sí, perdón, pues en el momento en que habla de la superación. Así, para indicar cómo se va manteniendo la condición superada. O sea,
Pues repito, pues no lo pierde, lo verifica, lo hace verdad en lo que se mantiene. Y en esto está precisamente la grandeza del pensador citado, ¿no? En el haber comprendido la dinámica de esta forma de trascendencia, ¿no? La de Hegel. Pero hay que preguntarse si esta es de verdad la única forma de trascendencia. O si de alguna manera, pues como afirman algunos autores, para confirmarla y luego dejarla de lado, o para criticarla, esta es una trascendencia dentro de la inmanencia. O sea, si estamos hablando en realidad de una mera relación estructural en la cual no se da una verdadera superación, pues en el sentido de un dejar atrás o de una diferencia, sino precisamente pues un desarrollo, ¿no? De alguna manera. Es aquí donde pues se da el grande problema de la trascendencia. O sea, hasta este momento pues la trascendencia puede ser en la manera en que la hemos descrita pues pensada efectivamente como la forma de la relación. Una relación pues conceptualizable, hasta medible en algunos casos, o sea, que responde a la famosa idea de verdad, que es la ortotes, ¿no? Pues la capacidad de medir y de dominar conceptualmente. Pero, si la trascendencia confirma la estructura interna de un horizonte, pues entonces confirma un fundamento del cual no hay posibilidad de salir. El famoso más allá del tercer significado que hemos visto, empezando precisamente por un mero diccionario, pues queda totalmente fuera de juego. Porque en este caso estamos completamente dentro de los límites. O sea, los límites nunca quedan puestos en duda, más el horizonte fundamental determina estos límites, ¿no? Así que hablar de trascendencia solo consistiría en esta relación. La idea de trascender como estar más allá de algo, pues sería mero flatus vocis. Un juego conceptual que en realidad pues no encontraría ninguna forma de experiencia porque pues no se daría alguna forma de ulterioridad. La pregunta es entonces si hay otra posibilidad en este sentido. Para contestar, pues quisiera usar pues una interpretación de un maestro del Talmud para hacer ver una cuestión bastante interesante que a pesar de que pues, pueda parecer como se trata de texto bíblico totalmente lejana de todo esto, en realidad de alguna manera la comprende. Voy a tratar de compartirla. Déjenme ver. No, creo que este no. Aquí está. Me dice que no estoy autorizado para compartir. Podrías intentar de nuevo porque la instrucción que yo recibí es que está abierto para que lo puedas hacer. Voy a insistir yo por mi parte, pero... ¿Ok? No. Profesor Velázquez, es que nosotros no hemos cerrado, no hemos limitado, pero a veces automáticamente Gmail lo hace a quien no tiene email PAEP. Es algo automático, Ya. porque nosotros no pusimos ninguna limitación. Ok. ¿Cómo hago? Vamos a ver acá. ¿La mando algo? ¿A alguien? Puede ser. Si quieres te doy mi correo en el chat y lo envías. Para que lo vean. Sí, por favor. Pues la mando rápidamente para que la puedan compartir. Ok. Ok.
Ok, enviado. Es un PDF, un PowerPoint, pero se puede compartir solo el PDF. Los he mandado los dos para estar seguro. Ok. Con el PDF ya está. Está cargando. Muy bien. No pasa nada. Es que precisamente aquí se para la argumentación. Es importante, pero en la mañana no presentó este problema. No sé por qué ahorita Gmail se puso a limitar. No, pues no lo tengo yo. Lo siento, lo siento. No pasa nada. A ver. No he recibido nada y ya lo he actualizado un par de veces. Déjame ver si está en la bandeja. En otra bandeja. Enviado está enviado. Ok. ¿Y lo mandó a mí también? No. Ok. El correo No hay libre, problema, por no hay si problema. acaso. No hay problema. No, estaba viendo para ver si había llegado. No, nada, estoy tratando de compartirlo otra vez, pero no. Aquí está, un momento. Ah, muy bien. Excelente. Vamos a ver. Entonces, el PDF. El PDF, sí. El PDF. Muy bien. Bueno, vamos a... Mientras el profesor está abriendo, yo Sí. solo hago un pequeño test, digamos así, para confirmar que quiero entender la raíz del problema. No, puede ser que sea yo. Así que... Ya, sí, logran ver el horario. Sí. Sí, perfecto. Entonces yo en teoría no tendría problema. No sé si por el tema que decía del correo para... Puede ser que sea yo. No sé si es por esto o por haber salido y luego haberme reconectado, pero no lo sé. Bueno. Bueno, Okay. Ya está. Muy bien. Bueno, espero que lo vean. Sí. Me hubiera gustado que estuviera el último conferencista de la mañana, no, perdón, el penúltimo, precisamente porque remite a una cuestión del lenguaje judío, hebreo. Pero bueno, pues vamos a ver. Aquí tenemos dos pasos del Éxodo o Shmot en el lenguaje original y del Deuteronomio de Barim. Los dos tienen que ver precisamente, pues, con la revelación sinaítica, ¿no? Pues en el primero se dice Elohim habló Let de todas estas palabras para decir Anoji es Adonai, tu Elohim, que te hizo salir de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos, ¿no? O sea, pues es el paso aquí, pues lo tenemos, digamos, traducido casi literalmente, pues es el paso, y dejando marcados los nombres, entre comillas, de Dios, es el paso donde, pues, con el cual empiezan los que llamamos 10 mandamientos, ¿no? Que sabemos que originariamente no son para nada mandamientos, pero pues empiezan así. El otro, pues, es un paso, pues, que retoma la cuestión, pero años después, cuando finalmente el pueblo judío, pues, con generaciones pasadas, llega a entrar casi, porque sabemos que Moisés no llega a entrar, pues, en la tierra, ¿no? Pues que es su promesa, y en un momento de problemas, el mismo Moisés dice, no con nuestros antepasados Adonai ha establecido, entre corchetes, cortado, la palabra establecida, si se acuerdan, ya en la antigüedad, también en los griegos, se hacía un pacto fragmentando, ¿no? Pues el famoso símbolon, en este caso también se mantiene esta idea de romper algo para, pues, sigilar el pacto, ¿no? Sino con nosotros que estamos aquí vivos, que mantiene la idea de que pues no tiene que ver con solo con quién estaban ahora, es algo que sigue en el tiempo,
Rostro por rostro, Adonai les ha hablado por medio del monte con corazón de fuego. Anoji está entre Adonai y ustedes para narrarles la palabra de Adonai. Y esto porque ustedes tenían miedo del fuego y no quisieron elevarse hacia el monte. Ahora, en estos dos pasajes se marcan unos nombres diferentes. Pero si vamos a ver pues, el pequeño glosario que está abajo, vemos que Adonai efectivamente es un nombre de Dios. Nombre está entre comillas, porque en realidad sabemos que en la tradición judía pues no hay nombre para Dios. Había el tetragrama, pues perdida la pronunciación del nombre inefable de Dios. Pues tenemos en realidad atributos que funcionan como nombres, ¿no? Entonces dice, bueno, Adonai es el nombre de Dios en la dimensión de la misericordia, Rahamim. Anoji es un yo que queda utilizado en el texto bíblico, sobre todo en la Torá, sea para el yo divino que para el yo humano. Elohim es la referencia a lo divino en la dimensión, en este caso, del rigor y de la potencia. Por ejemplo, el Dios creador, ¿no? En estos casos. Ahora, el primer pasaje, afirma el talmudista, que el primer pasaje es bastante, entre comillas, claro, porque dice Elohim, o sea, el creador, el Señor, ¿no? Dijo lo que dijo para expresar esto. O sea, yo, el Señor, soy el Dios, en este caso con referencia a la misericordia, el que cuida su pueblo, y que pues, hizo salir su pueblo de la tierra de Egipto, de la casa de esclavos. Ahora, el pasaje siguiente, pues que, como hemos dicho, remite años después, mantiene los mismos nombres, pero tenemos un problema. Aquí, pues, dice, remiten al hecho de que este pacto, descrito en Éxodo, pues queda recordado en Deuteronomio. Pero ¿cuándo queda recordado? Tenemos una descripción interesante. No con nuestros pasados, Adonai, pues el que nos cuida, pues, lo estoy traduciendo muy rápidamente, digamos así, hizo este pacto, no solo con ellos, sino con todo el pueblo vivo, viviente, rostro por rostro, con cada uno de nosotros, siempre el que nos cuida, ha hablado, ¿y qué ha dicho? Ha dicho pues, algo desde el monte con corazón de fuego, sería pues porque se veía el fuego por encima del monte, y ha dicho, pues, aquí tenemos un problema. Ha hablado. Y luego dice, Anoji está entre Adonai y ustedes. Cuidado, vayan a ver el tiempo del verbo. Antes no con nuestros antepasados, ha establecido, ha hablado, y ahora está. Tenemos un problema. ¿Quién está? Anoji y yo. La interpretación sencilla, rápida y fácil que se encuentra casi siempre es yo. O sea, yo, Moisés, estaba entre él y ustedes porque ustedes estaban abajo, ¿no? Pero luego los regaña también porque tuvieron miedo. O sea, no estaban abajo porque tenían que estar allá tranquilos, tuvieron miedo de algo, que vamos a ver al final de toda esta intervención. Pero aquí tenemos un yo particular, porque ese yo está en el presente. De hecho, luego dice esto porque ustedes tenían miedo. Pero no dice Anoji estaba entre Adonai y ustedes, para Anoji está. Entonces, ¿a quién yo se está refiriendo? ¿Por qué estoy usando este pasaje para hablarles de la otra posibilidad de trascendencia? Porque aquí el intérprete talmudista afirma, aquí no sabemos realmente. Aquí está hablando de yo Dios, yo Mosé. Pero cuidado, tampoco los está identificando. Está hablando de una oscilación. Está hablando del hecho de que si habla Dios, o sea, si habla solo Moisés, entonces no es palabra de Dios completamente. Dice, bueno, pero la palabra está escrita por alguien, pero la seguimos leyendo como palabra de Dios. Y de hecho, aunque sepamos que probablemente la Torá estuvo escrita por Moisés o pues quién por él, pero pues no está firmado Moisés abajo. Entonces, está hablando él y está hablando Moisés. O probablemente Moisés, como sabemos, es el que puede hablar
por, que significa con él. Así que esta mediación queda descrita por el talmudista como una oscilación. ¿Y por qué tiene que ver con la cuestión de la trascendencia? Porque la cuestión del talmudista es, se abre una posibilidad en el mismo momento en que se abre el diálogo con una ruptura vertical. El diálogo con una ruptura vertical nunca es diálogo con un algo, sino es diálogo mediante un yo, por el yo y con el yo. O sea, es algo que está anclado en la subjetividad, pero que la descentra, porque este yo no tiene una subjetividad definida. Dice, aquí para entenderlo tenemos que pensar que este yo es el yo de Moisés y el yo de Dios a la vez. Nunca identificados, nunca uno encarnado en el otro, simplemente en una continua oscilación, y por esto el verbo está al presente. Pues esto precisamente corresponde a la posibilidad de otra trascendencia, Si hasta ahora hemos descrito la trascendencia de forma horizontal, pues aquí pues, se muestra una posibilidad, y en este caso ética, porque sabemos que el pasaje sinaítico es un pasaje ético, por eso los llamamos mandamientos, sabemos que no es esta la traducción precisa, pero pues remite a una orientación a través de una ruptura ¿de qué? De una totalidad, o sea, de una trascendencia horizontal. Por esto, antes, pues les decía que efectivamente, pues tenemos estas dos trascendencias que, aún vinculadas, pues de alguna forma no expresan la misma cuestión. Se trata esta sí, de la trascendencia del tercer significado, de un más allá. Ahora, el mantenerse de un yo, que de alguna manera hace referencia también al yo humano, pues implica que esta trascendencia, aunque sea una alteridad, no está completamente separada, pero no se agota dentro del horizonte fundamental que estructura lo real. La trascendencia del más allá, de lo que es ulterior, que no tiene nombre, porque efectivamente no es capturable por nuestra razón, pero que en su ser ulterior provoca lo que hay, pues lo que existe. Para entender esto, con una referencia, podríamos decir, más filosófica, podríamos hacer referencia a el texto de Sergio Givone, Historia de la Nada, publicado en Italia en 1995, traducido en 2010 al español, donde el mismo autor precisamente hace ver a través de una reconstrucción histórica filosófica que él define como una contrahistoria de la filosofía, como detrás del concepto muchas veces contradictorio, podríamos decir, de nada, en realidad está escondida esta forma de ruptura de la cual estamos hablando. O sea, cómo en la historia del pensamiento ya se den intentos de mostrar esta ruptura. Esta cuestión por la cual la subjetividad está constituida y descentrada, pues a la vez. El bien en Platón, aunque Platón es un ejemplo muy problemático porque sabemos, después de los estudios de la Escuela de Milán y de Tubinga, que muy probablemente tenemos una enseñanza oral de la cual no disponemos, ¿no? Pero pues ya el neoplatonismo representa una lectura muy problemática con respecto a la idea de un horizonte fundamental, porque el uno, si vamos a leer las Eneadas, sobre todo la novena, pues sabemos que el uno solo es una ficción como nombre. Lo afirma el mismo Plotino, y le llamamos así porque no tenemos un nombre, porque está por encima del ser, pero entonces si está por encima del ser, ¿es el ser o no? No, pues Plotino dice claramente, no puede ser esto. Porque precisamente se escapa a esta trascendencia horizontal. O la mística especulativa, la del siglo de oro, Schelling, Kierkegaard, pues para hacer ejemplos que podemos discutir a lo mejor si hay debate después, pero pues que sí son ejemplos del intento de pensar esta ruptura.
¿Cuál es la característica? Pues el fundamento, aunque sabemos muy bien que es incorrecto definirlo así, precisamente por su inefabilidad, se connota como ulterioridad y no determina un horizonte pues donde se coloca todas las manifestaciones de la realidad. Es una ulterioridad, se escapa continuamente y tampoco se muestra como fundamento, ¿no? Se presenta en cambio mediante pues una manifestación particular en forma de huella, traza o, como diría Jaspers, cifra. O sea, un remitir que muestra una grieta originaria y que apunta a una alteridad radical que mientras constituye, pues a la vez nunca se deja atrapar por el pensamiento, no solo por el mío, pues en general por el pensamiento. Un ejemplo de esto, aunque parezca lo contrario, pero que la fenomenología hoy en día ha podido rescatar precisamente, es el unum argumentum de Anselmo, que ha sido pensado por los autores posteriores como prueba ontológica, pues sí que se ve que efectivamente no quiere probar nada, sino orientar precisamente hacia un límite fundamental. Y que no quiere, pues precisamente, dominar, sino permitir, mejor sería decir, de vislumbrar la íntima constitución precisamente de esta relación con esta trascendencia. Y por esto, pues, en todos estos ejemplos, en el fondo, el fundamento es un no ser, si queremos. El mismo Jaspers, en la última parte que constituye su obra, que podríamos llamar capital, o sea, filosofía, ¿no? La parte que es metafísica, afirma claramente que la trascendencia, si entendida correctamente, no es para nada existencia. Ahora, parece que de alguna manera, pero podemos pensar esta trascendencia, aunque no la podamos dominar, según la oscilación indicada dentro del texto bíblico, ¿no? Como hemos visto, pero queda claro que en este caso no nos estamos refiriendo a unas relaciones internas, a una estructura permanente, sino al revés, a una continua provocación dirigida hacia la misma concepción de estructura. La idea de esta posibilidad es un jaque continuo hacia la idea de una totalidad, porque subraya continuamente la contingencia no solo de la estructura misma, sino de nuestra capacidad de construcción categorial. Se trata de una trascendencia totalmente vinculada a la dimensión de una alteridad radical. Pero aquí surge la pregunta, ¿es posible una experiencia así? Y si es posible, ¿cómo se da? Estas preguntas podrían ser traducidas de esta forma. ¿Puedo tener una vivencia de esta trascendencia? Y si es posible, ¿cómo se manifiesta? Ya se habrán enterado, pues, del hecho de que estas preguntas nos trasladan a un camino preciso, o sea, al camino de la fenomenología, pero también, como hemos dicho, de una determinada hermenéutica. Y aquí llego al segundo momento. Fenomenología y trascendencia. Si nos interrogamos con respecto a la manifestación de esta trascendencia que ahora sí podemos llamar vertical, ¿no? Y si se acuerdan, hoy en la mañana hemos escuchado con respecto a la reflexión sobre Báltimo, precisamente esta distinción, ¿no? Pues una dimensión horizontal y una vertical. Nos estamos preguntando alrededor de su hacerse de alguna manera fenómeno. Esto remite al debate todavía abierto con respecto a lo que auténticamente se podría definir fenomenología de la experiencia religiosa. Ahora, en este momento conviene dejar de lado el debate en sí mismo, que se podría retomar después, pero pues para concentrarnos no en esta posibilidad. Cito un autor italiano que se llama Stefano Bancalari, que afirma: si es cierto que la práctica de la fenomenología es posible solo gracias a la reducción de cualquier trascendencia a la inmanencia de la conciencia trascendental, entendida como única fuente legítima de sentido, entonces hay que preguntarse si todavía queda la posibilidad para una recuperación del carácter de sentido del fenómeno religioso. Y cuando está hablando de fenómeno religioso, está hablando de esta trascendencia vertical, porque es una connotación fundamental.
Ahora, esta duda que pone este autor precisamente es el punto fundamental, que trasladado desde la distinción que hemos hecho en general, desde trascendencia, entre trascendencia horizontal y trascendencia vertical, perdón, pues se refleja directamente dentro de la fenomenología. Si hay posibilidad de trascendencia vertical, entonces hay posibilidad de alteridad radical. Pero ¿en qué forma se manifiesta todo esto? Claramente esto tiene que ver con una experiencia también religiosa, aunque, y este es un punto importante que tenemos que considerar, se podría objetar que no con todas. Una religión politeísta y totalmente naturalista, capaz de elaborar un mito en el cual pues las divinidades fueran simplemente las fuerzas de la naturaleza, podría escaparse precisamente a esta necesidad de aclaración de la diferencia. Sin embargo, una alteridad radical es algo que no se deja reducir a la conciencia. Se trata de un problema que surge dentro de la misma corriente fenomenológica y que suscita la propuesta de diferentes autores. A partir del famoso escrito Das Heilige de Rudolf Otto de 1917, donde aparece ya la definición totalmente otro, que algunos traducen con radicalmente otro, y aquí se tendría que ver, pues, si de verdad, pues, esta traducción puede funcionar o menos, o sea, ganz andere, remitiendo a una alteridad que se deja, entre comillas, tenemos que meter comillas redobladas, percibir a través de una forma peculiar que incluye una transfiguración, por la cual algo del entorno significa también algo más, ¿no? Pues a partir de esto, pues se desarrollan una serie de reflexiones de varios autores en el intento, en el esfuerzo de individuar esta posibilidad, ¿no? Que remite siempre, pero y aquí está la atención hermenéutica de la cual les hablaba antes, remiten siempre precisamente a esta idea de transfiguración. Aquí Maestro, sin duda, entre otros, pero que me parece haber indicado magníficamente el asunto, es precisamente el ya nombrado muchas veces Paul Ricoeur, o sea, donde en su reflexión sobre el símbolo precisamente elabora esta forma de manifestación cargada de un pliegue de sentido, podríamos decir. A la de Otto seguirán las de Scheler, Vom Heiligen in der Mensch, la de Jan Hering, Fenomenología y Filosofía Religiosa, con una idea, pues, donde Hering ya marca este punto, dice, pues, que efectivamente el problema es de una relación transsubjetiva, una afirmación que le cuesta hasta, digamos, una fuerte y dura reacción del mismo Husserl, ¿no? Porque, pues, precisamente, a pesar de no atacar directamente la reducción trascendental, pues, de alguna manera crea unos problemas, ¿no? Y podríamos decir que si Husserl aplica la famosa desconexión de la trascendencia, parágrafo 58 de Ideas, ¿no? Es cierto, como él mismo admite, que lo hace precisamente porque reconoce la necesidad de una trascendencia específica al hablar de Dios. Si se ve el final del párrafo, dice, aquí tampoco se trata de la trascendencia del mundo, o sea, de lo que me trasciende como objeto. Aquí tendríamos que añadir una más, y que no puede ser reconducida a relación precisamente con la conciencia trascendental. Un testigo evidente de todos estos problemas, siempre en el movimiento fenomenológico, es Adolf Reinach, que reconoce la posibilidad definitivamente de un camino, no la posibilidad, la necesidad de un camino no analógico. Dice, aquí no es que no podemos seguir con, bueno, es una aproximación, la idea de Dios es teleológica, no. Porque en realidad en este caso no estamos hablando de una trascendencia vertical, estamos hablando otra vez de una trascendencia horizontal. Y de hecho introduce de manera aunque problemática, debido más al hecho de que escribió poco a causa de su muerte, que digamos a la idea en sí misma, pues la concepción de un absoluto intensivo, que se muestra como enigma, ¿no? Y esto es muy interesante porque aquí empieza, o sea, no hay que esperar el famoso giro, entre comillas, teológico de la fenomenología francesa, porque empieza aquí un problema relativo al estatuto del fenómeno, porque el mismo Reinach afirma, no, pues,
¿Cómo se manifiesta este absoluto? En forma de enigma. ¿Y de qué manera? Como un vacío fenoménico. Entonces diga, bueno, entonces es una contradicción, ¿no? La afirmación de Reinach es más interesante aún. Si no, es su forma de ser fenómeno. Lo que de verdad parece acercar esta reflexión casi a la mística apofántica, ¿no? Pues lo digo muy al azar, no hay conexiones reales, pero bueno. La alteridad, entonces, la trascendencia se manifiesta, o sea, esta relación con nosotros, pero en una forma que no la hace mundo, o sea, polo correlativo de la conciencia. Este vacío fenoménico del cual habla Reinach es precisamente un absoluto, o sea, una forma de vacío que casi, pues, es constitutivo de la posibilidad fenoménica. Tema, pues, que como sabemos, para llegar a los días actuales, queda tocado por unos autores contemporáneos como Jean-Yves Lacoste, Emmanuel Levinas, Michel Henry, Jean-Luc Marion, Jean-Louis Chrétien, etc. Podríamos hacer un elenco de todos los que han intentado una aproximación o que lo han asumido como tema fundamental, en los cuales la cuestión de repensar el estatuto del fenómeno se vincula precisamente con la manifestación de una verticalidad que mete en crisis la posibilidad de delimitar lo que se muestra. Ahora, ¿cómo se puede ver? Los nombres son muchos y el tiempo no da para analizar, digamos, todos los puntos de convergencia, y creo que, pues, sea más honesto intelectualmente hacer referencia directa, ¿no?, al campeón, digamos, entre ellos de la trascendencia, o sea, Emmanuel Levinas, el cual, pues, analizando el mismo constituirse de la subjetividad, pues, afirma que efectivamente la subjetividad, así como se constituye, pues es una soledad, ¿no?, la que él llama hipóstasis, ¿no? Pues esta subjetividad consciente de sí misma se concreta al aparecer, así sus palabras, de aquel pronombre que condencia y diferencia esta subjetividad del entorno, el yo. Pero el yo está condenado a sí mismo. Con estas afirmaciones fuertes, lo que está afirmando Levinas es no salgo de mí mismo hasta que efectivamente, pues, no se manifiesta algo que sea más allá de mí mismo y que no se pueda reducir simplemente a las categorías de mi conciencia. El mismo Levinas sostiene que el solipsismo, esa es una afirmación profundamente interesante, no es ni un sofisma ni una aberración, sino la estructura misma de la razón, de la existencia al existente y el tiempo el otro. Levinas afirma que el solipsismo es la estructura de la razón, pero la razón, y aquí está la cuestión, no coincide con la experiencia. O sea, aquí está marcando el francés una cuestión fundamental. A pesar de que el mundo sea polo de la correlación con mi conciencia, la experiencia en alguna manera no coincide con esta actividad intencional, porque nunca se queda reducida totalmente a esta. Ahora, según él, si no se comprende esta diferencia, se corre riesgo de elaborar precisamente una concepción solipsista, no de la razón porque es su estructura, ¿sí?, de que de esto no se puede salir, sino de la misma relación social, ¿sí? Es interesante porque Levinas afirma claramente que en realidad no hay problemas a constituir, según trascendencia horizontal, también una concepción de la relación con el otro. El problema es que no será el auténtico otro, sino precisamente será, pues, una colocación de esta experiencia, una reducción de esta experiencia, pues, dentro de mis capacidades de construcción categorial. Por esto, pues, según el autor, hay que tratar de no caer en la trampa de esta sincronicidad que corresponde a la trascendencia horizontal. No caer en la trampa no significa que nos podemos liberar completamente de esto. Este es un punto fundamental, porque si no, no se entiende cómo se puede dar una experiencia de trascendencia. Una experiencia de trascendencia no es una experiencia que me libera de la subjetividad, pero sí que la descentra. O sea, la desorienta,
la pone en crisis, ¿no? De hecho, pues para Levinas se trata de asumir que estamos siempre dentro de una vinculación entre realidades heterogéneas. O sea, se trata de una antinomía. Nosotros tenemos experiencias, pero la experiencia no se reduce nunca completamente a nuestra vivencia. No se puede reducir a esta. Uso las palabras de Levinas. Antinomía esta, entre estas dos modalidades heterogéneas. Antinomía que opone la necesidad de salvarse y la de llenarse. Jacob y Esaú. O sea, la idea de pues, dominar y la idea de, pues precisamente, él dice salvarse. ¿Salvarse de qué? De la condena al encadenamiento a mí mismo. Es interesante en esto, la referencia que hace Levinas al problema del insomnio, ¿no? Cuando habla precisamente del insomnio, donde se ve esta condena. Yo no me puedo liberar de mí mismo porque no me puedo descentrar. Es una experiencia de total condena de la subjetividad. Pero es una antinomía. Estoy llegando a la conclusión, perdón. Pero es una antinomía. O sea, no es una exclusión. Esto Levinas lo aclara. Es una antinomía, o sea, nos invita a elegir. Levinas no quiere oponer para excluir, sino invitar a la aceptación de una ambigüedad constitutiva. Por eso tenemos el problema, pero ¿cómo se manifiesta esta trascendencia vertical? Es que no se manifiesta en la modalidad en que se da la manifestación de todo lo que realmente puedo conceptualizar. Si fuera así, no habría ambigüedad constitutiva, pero si fuera así, habría trascendencia horizontal, simplemente porque no habría ruptura. Hay una ambigüedad constitutiva, una verdad de la grieta dentro de nuestras construcciones conceptuales, dentro de nuestra caracterización, ¿no? Pues filosófica de la vivencia. La experiencia en su forma auténtica es un irrumpir vertical de la trascendencia. Mantiene el solipsismo y su ruptura a la vez, pero recuerda que el primero es una abstracción de la cual no me puedo liberar, pero que nunca puede darme el sentido auténtico de la realidad. Me da la realidad, me da una forma de relación, pero no el sentido último y auténtico de la realidad. Insuperable abstracción, pero siempre abstracción. Solo que, pues, ese es el punto. Un acceso a esta manifestación tiene que ser conquistado continuamente, precisamente porque, en cambio, la costumbre es mantener activo el solipsismo que engendra la trascendencia horizontal. Para Levinas se trata de la tierra de un tercerum, un datum, tertium, esta es dato, que excede la lógica formal, pero ya decir tierra de algo sería un error porque constituiría una espacialización, otra vez una captura conceptual. El aparecer como ruptura por medio de la obligación de una decisión, y ese es el punto fundamental, es una experiencia porque impone continuamente una decisión. Si se acuerdan, la etimología de la palabra decidere en latín es separar, precisamente. Impone siempre el mantenimiento de esta ambigüedad, una decisión que siempre es ética. Y si se acuerdan también, la etimología de la palabra ethos tiene que ver con la costumbre, pero tiene que ver también con la justicia y con, pues, el lugar de amparo. Por esto Levinas lo define neumatismo, porque la decisión, en el momento en que la asumo, descentra la subjetividad. Ya no responde a la idea. El momento de la decisión, no el resultado. El resultado de la decisión puede volver a la idea de una trascendencia horizontal, pero el momento de la decisión siempre es el momento de manifestación de esta ambigüedad. Y pues precisamente es ético, porque pues en este momento se decide, ¿no?, la posibilidad de una apertura o menos.
Y como es un momento de ambigüedad, es pneumatismo, afirma Levinas, porque efectivamente da respiro, impide que estemos dentro de un horizonte ya colocados. Así que es una apertura hacia una, así la define, gratuidad que permite al sujeto la gracia de la decisión. Se trata de una alteridad cuyo emblema, como todos sabemos y hemos leído un poco Levinas, es el rostro del otro, porque el rostro es la manifestación que mientras se da siempre se escapa. La mirada del otro, mientras se da, pues siempre se escapa, manifiesta la imposibilidad de la captura, la impotencia de la reducción total. Por esto Levinas afirma que estamos enfrente a una experiencia de alteridad y por esto de trascendencia, cuya máxima expresión sería la alteridad de Dios trascendente, pero hasta la ausencia, o sea, precisamente que nunca se queda como atrapada dentro de nuestra concepción. Termino con una brevísima reflexión. ¿Por qué hablar de trascendencia hoy, entonces? ¿Por qué considerar este asunto? Este asunto que, como ya se dice en el título, es paradoja, porque es una experiencia, porque paradoja no es contradicción, pero es una experiencia de una ambigüedad continua que está siempre metiendo, pues, en crisis la fortaleza de la subjetividad. Termino con 3 referencias para tratar de contestar, por lo menos desde mi punto de vista, a esta pregunta. Pido solo si se puede meter otra vez la pantalla de los pasajes bíblicos. En un texto que se intitula Eating Animals, de 2009, Jonathan Safran Foer cuenta de su abuela judía que, saliendo de los campos de concentración como superviviente, le cuenta al nieto pues que se estaba muriendo de hambre, o sea, no sabía si de verdad por su estado de malnutrición hubiera llegado al día siguiente, y se encuentra un campesino que le ofrece carne, pero ella no se la come. Entonces el nieto le pregunta, pero hubieras podido salvarte, y la respuesta de la abuela es que no era carne kosher. Sabemos, ¿no?, que hay unos preceptos para los observantes. Dicen, bueno, sí, pero tú te hubieras salvado la vida. Y la respuesta final es, pero si nada importa, si no hay algo que importe de verdad, pues no hay nada que salvar en realidad. En esta afirmación tan sencilla se juega precisamente la antinomía entre trascendencia horizontal y trascendencia vertical. Si no hay una ruptura de lo más natural en nombre de una justicia, pues entonces siempre habrá justificación para hacer pues lo que nos consideramos natural y correcto y justo, y podría ser evolucionismo, como podría ser comunitarismo, capitalismo, o todas las formas de ismo, o sea, de horizontes totales que podemos encontrar. Reflexionar sobre la trascendencia en su radicalidad, entonces, no es simplemente una cuestión de corte teológico o una actitud derrotista con respecto a las posibilidades del conocimiento. Es en cambio la posibilidad de cuidar una humildad de la razón, una humildad capaz todavía del asombro que, origen de la filosofía, produce la desorientación necesaria a la reconfiguración. Pensar la trascendencia constituye el cuidado necesario a evitar la arrogancia de una razón que en la historia ha sido capaz de producir totalizaciones catastróficas. Es la delicadeza de aquella luz que nos calienta e ilumina, pero que, como afirma Pavel Florinsky, solo puede entrar si no tenemos miedo de dejar descubiertas las grietas de nuestras construcciones conceptuales. Y terminando con una referencia otra vez a estos pasajes, el talmudista comenta, es que el pueblo no pudo ser Anohí, o sea, no pudo ser precisamente este diálogo dentro de la trascendencia vertical que fue Moisés, porque tuvo miedo del fuego. O sea, tuvo miedo a quemarse, entregándose precisamente a esta experiencia. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, Estefano. Eh, muy, muy complejo, pero muy, ¿cómo se dice? Desafiante también, ¿no? Hay muchas cosas implicadas aquí. Abrimos un espacio para preguntas. A ver, no sé si alguien quiera comenzar. Si no, yo te preguntaría algo, porque aunque estamos entre esta dialéctica, ¿no? De posibilidad, paradoja que se abre, en fin, eh, podría plantearse un poco recordando lo de la mañana de Bátimo y otros más, eh, cómo estamos metidos en el mundo de lo que quizá a distancia llamaríamos sentido, pero en una perspectiva, diría, autoclausurada de inmanencia, sobre todo, no ya solo conceptualmente, sino como esto que inspira, ya que lo mencionaste, Kant, ¿no? Y después tiene una eclosión inesperada en Nietzsche, es este poder de darse a sí mismo sentido y quedar atrapado en el obrar o en el querer, que es lo más opuesto, me parece, esta posibilidad de hallar la trascendencia en un sentido vertical, ¿no? Perdón, no, sí entendí, pero no entendí bien la pregunta. ¿Cuál es? ¿Cómo podemos? No, más bien tu comentario respecto de esta situación cultural. Pero yo creo que, pues en este sentido, en ese sentido yo estaría de acuerdo con Levinas, o sea, yo no soy un levinasiano, pero sí estaría de acuerdo con la afirmación de Levinas cuando afirma que, dice, bueno, pero entonces hay que salir de este solipsismo, decir, no, pues esta es nuestra estructura, o sea, el problema es considerar, ¿no? Entonces estoy condenado, no estoy totalmente condenado, porque hay esta posibilidad de la experiencia. Entonces, la cuestión es, yo veo el problema en cuando nosotros tratamos o de absorber esta experiencia de descentramiento, que es la experiencia que está a la base precisamente, podríamos decir, de las reconfiguraciones, ¿no? Nosotros pensamos, pues muchas veces pensamos, las reconfiguraciones son porque no vi bien esta cosa, ahora la veo bien y lo determino. Pues, ¿cuántas veces vamos reconfigurando nuestras ideas sobre un asunto, ¿no? Esto significa que no la vemos nunca bien. O sea, que en realidad la experiencia manifiesta, pues, una grieta perenne dentro de nuestro esfuerzo conceptual. Ahora, pues el problema ¿dónde está? Precisamente en la convicción, pues de poder encontrar la palabra última en este sentido o de abandonar la batalla. Hay un ejemplo muy interesante que hace el mismo Levinas de otro modo que ser, o sea, cuando afirma, dice, aquí hay que asumir la postura no digamos, filosófica, pero sí la actitud del escepticismo, ¿no? El escepticismo tiene una actitud rara, porque efectivamente parece autocontradictorio, ¿no? Pero luego lo sigue afirmando, o sea, la verdad es que no hay verdad, entonces estás afirmando una verdad, ¿no? Pero el escéptico dice, no, pues, pero sigo afirmando que no hay verdad, entonces estás afirmando una verdad, ok. O sea, si lo metemos a nivel de pura lógica formal, sí. Pero efectivamente, lo afirma Levinas, el problema es que esto no se da en la cuestión de la pura lógica formal. La experiencia se escapa a esto, precisamente. Así que la cuestión del sentido, si la abordamos, para volver a la pregunta, al comentario, si la abordamos como la idea de la posibilidad de un horizonte, yo no digo totalitario, porque esta palabra llega consigo una carga semántica que uno dice, no, negativo. No, pero total, esto sí lo podemos decir. Si lo asumimos como forma, como posibilidad de un horizonte total, no solo estamos traicionando la hermenéutica, pero podría no interesarnos esto, pero sí estamos construyendo precisamente, cerrando los ojos hacia precisamente esta grieta
sea, el problema es esto, volviendo también a Kant, o la manera en que Nietzsche quiere desenmascarar la misma estructura del sujeto, ¿no? Que luego ha hecho escuela, porque sabemos que desde esta forma genealógica ha salido también lo de Foucault, pero esta es precisamente esta. Y por esto de manera muy interesante, yo estoy completamente de acuerdo, ¿no? Cuando el doctor Labastida digo, pues también en Nietzsche, pues hay una recuperación hasta un punto del cristianismo, porque el problema está más en una forma en que se lee la cuestión, ¿no? O sea, ahora, asumiendo que ningún filósofo lo haya dicho completamente bien, pues, y porque si no, no seguiría la filosofía, y porque si no estaría diciendo lo contrario de lo que quiero afirmar. Pero sí la cuestión del sentido se juega precisamente en estas, digamos, oscilando entre estas dos posibilidades. Si se mantiene la oscilación, y por esto yo hice referencia a la interpretación talmúdica, ¿no? de Deuteronomio, si se mantiene la oscilación, pues mantenemos la trascendencia. Si no, en realidad, cerramos hasta que no se muestre catastróficamente el error, cerramos pues dentro de la convicción de que el sentido solo tenga estas formas. Es claro que en todo esto juegan dimensiones que no han sido nombradas por, digamos, el respeto del tiempo, como la historicidad, la temporalidad constitutiva del sujeto, donde precisamente esto sale a la luz. Pero es cierto a la vez que digamos, la orientación, podría decir automática, que tenemos, es precisamente, en cambio, la de constituir categorías que tengan que funcionar definitivamente, y lo que no está, no cabe dentro, o no existe, o no es fundamental, o es individual, pues, o no tiene sentido, ¿no? El problema está allá, por lo menos, espero haber dado una respuesta, no digo satisfactoria, pero por lo menos con referencia a la cuestión. No, sí, solo que eso me provoca otra cosa, Mejor. Porque la situación es así, lo que describes muy bien, pero ¿cómo sacar de este miedo al fuego para elevarse al monte? Pues sí, no, claro, totalmente claro. Pues yo en este sentido más puedo dar mi respuesta, ¿no? A lo mejor apoyándome en alguno de los maestros vivos o muertos, pero digo, vamos a ver. Por un lado, es una enseñanza correcta de la actitud crítica. ¿Por qué digo enseñanza correcta? Porque el riesgo siempre es de generar en la polémica, o por esto Levinas dice una actitud escéptica, no un escepticismo directo que nada tiene valor. No es esto, es entender que probablemente la cuestión no se juega solo en un nivel, el del control conceptual. Entonces, una enseñanza pues, de actitud crítica correcta, por otro lado, pero aquí, pues sí, solo, ¿por qué el mismo Levinas? Pero en este caso también podríamos decir Marion, pero también Reinach u otros autores, Florensky, ¿no? Que nada tenía que ver con la fenomenología, dice, porque ellos dicen, pero todo esto viene de una conquista personal, o sea, se tiene también que entregarse a este rito. Por esto el pasaje pues ya bíblico para mí representa un punto emblemático, no de carácter teológico, sino está, de hecho el intérprete comenta, dice, aquí el reto era el reto del pensamiento, o sea, aceptar precisamente el reto pues de un esfuerzo que es el de no arreglar todo pues porque así se hace. Porque así hace, pues estos pasajes se remiten al salir de Egipto, ¿no? Así hace el esclavo. El que acepta la situación así como es. Ahí entonces, ¿quién gana? El más fuerte. Ok, entonces gana el más fuerte. Pues al final, ¿para qué sirve luchar? Pues son todas desilusiones, ¿no? Pues en cambio hay experiencias, pues cada experiencia pues, muestra en la decisión la posibilidad de una diferencia. Y luego hay experiencias emblemáticas que en cambio pues uno diría, bueno, ¿sabes qué? Me dolió tanto, pero lo haría otra vez. ¿Por qué?
Entonces, es precisamente la aceptación de un reto del pensamiento. O sea, del pensamiento a no quedarse dentro, solo dentro de la tranquilidad, o no acomodarse dentro de la tranquilidad del concepto, sino aceptar pues, el riesgo de algo que se deja percibir, entre comillas, pero que no se deja capturar. Muchas gracias, muchas gracias. Damos espacio también a alguna otra inquietud, alguien que quiera preguntar. No hay nadie más. En realidad yo estaba todavía pensando en mi pregunta. Lidia. Acá estoy escuchando muy interesada la discusión. Rubén tiene levantada la mano. ¿Quieres intervenir o le damos la palabra a Rubén? Lidia. Sí, le doy la palabra al profesor Rubén. Muy bien, Rubén, por favor. Bueno, profesora, yo te iba a dar la palabra a ti, ya que estabas ya introduciendo. ¡Qué caballero, qué caballero! Si gustas, adelante. No, mira, en realidad mi pregunta iba por tratar de entender mejor ese solipsismo en Levinas. De hecho, es un tema que no he explorado mucho y a ver, ¿no? ¿Existe algún tipo de gradualidad en el solipsismo? ¿Existen matices en el solipsismo, así como hay matices, por así decir, en el escepticismo? Es decir, ¿no? A ver, de alguna forma puedo entender una cierta dosis de escepticismo, ¿no? No sé si se puede hablar de una cierta dosis de solipsismo, por ejemplo, ¿no? Digamos, la conciencia de mi solipsismo me saca del solipsismo o no. Digamos, son algunas interrogantes en ese sentido. Ok, antes que todo una aclaración, no estamos hablando de un solipsismo psicológico, estamos hablando de un solipsismo constitutivo de la subjetividad. ¿Qué significa? Significa que, pero cuidado, porque allá está el punto. O sea, Levinas no está diciendo, es así, estoy condenado, no encuentro salida. Está diciendo que la salida, pero no está si la busco dentro, puedo decirlo de una manera un poco trivial, dentro de las herramientas de este mismo solicismo. Entonces, la conciencia del solicismo tiene dos posibilidades. Sí puede ser, no salida, fractura, porque si fuera salida me podría liberar del solipsismo. No me libero, porque ¿qué significa fenomenológicamente esto? Porque ya es interesante, porque luego Levinas añade, pues estoy siguiendo la filosofía fenomenológica. Dice, ¿qué significa? Que efectivamente no salgo de mi conciencia. No salgo. Podemos decir, bueno, pero yo tengo la visión del otro, pero no, es una vivencia en que el otro está, pero yo no salgo de la vivencia. No salgo de mí. Este es un asunto, digamos, de la fenomenología básico, porque si no, no tendría que desconectar la famosa trascendencia, ¿no? Como se afirma en el parágrafo 58, y como ya se había afirmado en la idea de la fenomenología, otro texto que precede ideas. Pero el asunto de Levinas en este caso es, pues cuidado, esta es una constitución, entonces, si lo busco dentro de esto, la salida, sí, pues la encuentro, pero es falsa. ¿Por qué? Porque en realidad son las formas, pues es muy directo él, ¿eh? Luego podemos discutir si nos convence o no, pero es muy directo. Son las formas en que se estructura el otro dentro de mi mismo solipsismo, o sea, dentro de mi misma conciencia, se estructura así. Pero ¿dónde está la verdad de la alteridad en este caso? Porque esto, si lo puedo pensar en una forma de Matrix, ¿no? Como la película, y ya, pero cuando luego tengo que hablar de una trascendencia vertical que incluye una alteridad radical, y allá, por eso yo he dicho, esto toca claramente la cuestión de la fenomenología de la experiencia religiosa, se vuelve un problema. Porque si es así, bueno, entonces a cada quien su Dios. Pero si estoy hablando de Dios, mientras digo la palabra Dios, no puedo decir, bueno, pero es mi conciencia, o lo que sea. O soy un elegido y se revela solo a mí y a todos ustedes, ¿no? O a todos ustedes de una manera que yo ni me interesa. O en realidad se revela. Y es Dios, no es un Dios mío.
Por esto, y es interesante, por esto nosotros lo perdemos mucho en el lenguaje. Yo por esto hice la cuestión del lenguaje, digamos, del hebreo, por una razón sencilla, no porque me encante, o menos, porque allá el problema es el nombre. ¿Por qué no se puede nombrar? Porque mientras los nombro, pues ya lo he hecho sustantivo, singular, que no se sabe de masculino aunque no tenga sexo, pues, entonces ya hay una determinación. La alteridad radical no puede tener determinación. Plotino, pues el uno, ya, llámelo uno, llámelo como quiere. Ya llega un momento en que Plotino dice, llámelo como quiere, le llamamos uno precisamente, pero es que en realidad no se tendría ni que nombrar. Entonces, solipsismo, para dar una respuesta directa, pues solipsismo, puede haber grados, pero el problema no es esto. El problema es entender que no puedo salir a través de la misma forma en que se estructura. Lo que quiere decir entre líneas levinas, porque dice que esta es la estructura de la razón, no puedo salir desde la razón, desde este problema. No es la razón, no es la conceptualización, no es la construcción categorial que me hace salir de esto, porque son todas reducciones. Este es el punto. Y si no entiendo que en realidad también yo, y de hecho, perdón, sí, me tomo un minuto más, pero, y de hecho cuando dice, de la existencia a la existencia, dice, aquí el problema no es que yo, no dice la hipóstasis, no, el sujeto se condensa en el yo desde Lilia, no lo que hay. O sea, sin definición. Pero ella lo dice claramente, aquí no se trata de una cuestión biológica, aquí yo no sabría ni decir cómo se da esto. No puedo decir que, desde la materia, no, yo no sé, yo sé que un día digo, yo soy consciente, el niño es consciente, y de allá no sale. ¿Sale cuándo? Cuando su subjetividad queda descentrada por una experiencia. La experiencia le impone una reconfiguración. La reconfiguración le hace sembrar que luego tiene bajo control todo. Pero en realidad, pues no está. Hasta llega a decir una cosa que luego se encuentra también en totalidad e infinito. O sea, en Dios, la muerte, el tiempo, cuando dice, pues en realidad nosotros tampoco tenemos miedo de la muerte, porque la muerte, la conciencia, la muerte, la puede imaginar, pero no puede hacer experiencia. Si yo puedo imaginarme muerto y mientras me estoy imaginando muerto o de morirme, soy yo que imagino, no salgo de mí yo. O sea, por eso decir, me puedo pensar de aniquilarme, pero estaré confirmando el sujeto porque soy yo que pienso de aniquilarme. Entonces es allá que le entiende solipsismo, ¿no? Quiero decir, no es una visión a la Max Stirner, no es un mero individualismo. Es una cuestión estructural, pero él dice, pues es una cuestión estructural, pero esto no significa que no haya de verdad alteridad. Cuidado, el problema es esto. Si me voy convenciendo que desde allá tengo que empezar, y si en cambio digo no es desde allá que tengo que empezar, es la revelación de este solipsismo estructural que me hace entender que no puedo empezar desde allá. Y ahí el desarrollo. Bueno, yo personalmente, pues, aunque no estoy convencido de todas las consecuencias últimas que a veces se ven en Levinas, a mí me parece que en este sentido, la cuestión de la trascendencia, pues, que en este sentido Levinas plantea claramente el asunto. O sea, diciendo, si no aceptamos esto, podemos hablar de cualquier tipo de trascendencia, no será trascendencia vertical, no podemos hablar de religión, no podemos hablar del otro realmente. Podemos hablar en forma analógica, pero cuando hablamos en forma analógica, estamos haciendo, pues tendríamos que recordarnos, aquí, Tomás de Aquino Docet, que en cada, digamos, retomando de Aristóteles, pero él lo dice claramente, que cada vez que hacemos algo, que afirmamos una relación analógica, a más cercanía corresponde una distancia abismal. Entonces, en cambio por eso Tomás lo sabía muy bien, si cuando hablo de Dios en forma analógica, pues en realidad estoy diciendo siempre algo malo. De hecho, usaba una definición de Maimónides, que era cuando se habla de Dios, no sin error, no sin temor y no sin dificultades, no sin error, siempre lo haces. Cuando hablo del otro, ahora sin llegar a Dios, cuando hablo del otro, yo diría que no sin error. No estoy diciendo que todo estará equivocado, pero cuando hablo del otro, estoy tratando de reducir. Esto Levinas no está diciendo no hables del otro.
Cuidado, que lo sepas. Allá está el punto, que me parece fundamental para entender lo de la trascendencia no horizontal, no como categoría que me permite de comprender todo. Espero haber contestado con error, pero de una manera buena. Digamos. Muy bien. Rubén, por favor. Muchas gracias. Muy bien, antes que nada, estimado profesor Santacilia, me da mucho gusto saludarte y quiero agradecerte por esta conferencia que nos has compartido y que quiero reconocer que has sido muy paciente, muy puntual y muy ordenado en la exposición, y eso en verdad que es una cualidad que merece reconocimiento. Luego, el tema que abordas es un tema que tú sabes que me interesa muchísimo y bueno, aprendo mucho escuchándote y una vez más gracias por ello. Y me gusta mucho que recuperas el tema de la fenomenología, sabes que yo trabajo y compartimos ese interés particular y me llama mucho la atención, más que una pregunta, quisiera saber qué opinas al respecto de esto, porque no ha sido el tema central de tu discurso de hoy, pero se puede abordar desde allá. Pienso en lo importante que ha sido precisamente el tema de lo religioso, el fenómeno de la religión, desde un punto de vista de la fenomenología y lo importante que tiene el llamado a las cosas mismas, por ejemplo, para no dejar de lado lo religioso en tanto que fenómeno, en tanto que algo que se da y que se vivencia. Y en relación de esto pienso lo importante que es la vivencia religiosa desde el punto de vista del darse y el mostrarse algo. En la vivencia religiosa hay algo que se da también a un sujeto que es dado en ciertas condiciones. Pero además, eso que se da no depende del sujeto. Quiero decir, el sujeto no lo inventa, no lo imagina, no lo pone a su propia voluntad, sino que es más bien el sujeto, el que es afectado, por usar un término levinasiano, es interpelado por eso que le es dado. Ahora, hay un pasaje de Edith Stein donde dice, hablando del fenómeno religioso, dice, y el sujeto que es afectado por esto podrá hacer abstracción de ello, dice, podrá poner entre paréntesis y hacer epogé de ello, dice, pero ello no cancela en absoluto lo que es dado en esa experiencia, sino que el sujeto sigue siendo afectado aun cuando lo cancele, aun cuando lo rechaza, aun cuando no toma postura a favor. Entonces, el sujeto es interpelado sin que tenga nada que ver. Luego, a partir de allí se abre la siguiente pregunta, y es lo que quiero que compartas, si puedes, algunas palabras. ¿De qué modo se relaciona la vivencia religiosa con la vida afectiva desde el punto de vista de qué lugar ocupa el sentimiento, la emoción para la comprensión del fenómeno religioso y particularmente de la vivencia religiosa en la cual el sujeto es afectado? Luego, esto mismo, ¿cómo lo enmarcarías tú dentro del proyecto husserliano y que se extiende a otros autores de llevar a cabo una crítica de la razón estimativa? Quiero decir, de buscar legalidades racionales que hacen comprender el fenómeno religioso no como algo arbitrario, caprichoso o sin justificación, ni validez, ni evidencia, sino precisamente como algo que da con sentido, precisamente, que lo que es dado con sentido y además con plenas justificaciones y legalidades racionales que podrían explicitarse y cuya tarea de la fenomenología sería precisamente explicitar los modos como se da lo que se da en la experiencia religiosa. Y
bueno, de ahí pues se abre todo un abanico de problemas porque apuntaría desde el punto de vista antropológico para pensar las relaciones entre la antropología y la religión y al sujeto que es afectado como sujeto que es precisamente capaz de recibir esta experiencia y poder en la medida de sus posibilidades dar cuenta de ello, pero al mismo tiempo se abre las relaciones hacia una psicología de la religión, en tanto que no se debe negar que psicológicamente el sujeto de la experiencia religiosa es afectado también. Quiero decir, hay experiencias psicológicas, hay experiencias corporales, hay, bueno, toda una serie de elementos que se pueden describir. Pero no es una pregunta, es más bien es abrir líneas de trabajo. Queridos colegas, disculpen, tenemos 3 minutos, lo siento. Si das solo una respuesta, claro, creo que lo puedes hacer suficientemente, pero si no, Rubén va a seguir preguntando. No, voy a usar los 3 minutos de la manera mejor posible. Y no, claro, que aquí las respuestas constituirían otro congreso. Así que sabemos que van a ser sintéticas. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la pregunta que viene de un cerebro como el tuyo y de una amistad como la nuestra. Entonces, antes que todo digo solo rápidamente, cuando se trata de temas tan problemáticos, profundos y digamos que han ocupado la historia del pensamiento desde el comienzo, siempre habrá grandes ausentes. Así que Edith Stein en esta reflexión fue una, pero sin duda está dentro del asunto. Sí, la cuestión de la experiencia, llamémoslo así, o vivencia religiosa, sin duda tiene que ver también sería incorrecto, como tiene que estar dentro del marco de una vivencia que incluye la afectividad, o sea, dentro de la dimensión de la efectividad, de la afectividad. A mí, en este sentido, me encanta una respuesta una cosa que escribe Jean-Yves Lacoste en el texto La Phénoménalité de Dieu, está traducido por Sígueme, donde él afirma, pues, no nos funcionaría si solo fuera una manifestación conceptual. Porque uno, pues, caería otra vez dentro del problema, ¿no? De un dominio conceptual, o sea, de algo que no viene desde una alteridad radical, pero no nos tocaría completamente. Así que tiene que tener una dimensión afectiva. ¿De qué forma? Ya está el problema. Pero, por ejemplo, pasando rápidamente entre autores como los nombrados y otros, la cuestión se ve precisamente no pues, en una éxtasis mística, ¿no? Pero sino pues precisamente en el hecho de que la subjetividad se queda, en este caso, ¿cómo se puede decir? Ya clavada dentro de unas experiencias que las constituyen y de alguna manera la preceden, ¿no? Por ejemplo, pues en Marion, la cuestión del icono, que tiene que ver directamente, precisamente con la cuestión religiosa, pero tiene la misma naturaleza de saturación fenoménica que la del cuerpo. Entonces, la cuestión, ¿dónde está? Es que ellos, pues, anclan, pues, a la cuestión de la afectividad constitutiva, precisamente, la experiencia. En este caso, la vivencia religiosa. He contestado rapidísimamente, habría que distinguir muchísimas cuestiones, a lo mejor entre tú y yo. La segunda, que es la cuestión estimativa, esta es tremendamente interesante, porque aquí el problema, además se añadiría un problema más, que es el de una experiencia que de alguna manera, y por esto yo hacía referencia también a la dimensión hermenéutica, traducimos a través de una simbolicidad cuyo valor no se presenta de manera clara en nuestra experiencia. Y en esto pues quiero citar, pero a Kierkegaard, cuando precisamente marca una diferencia entre la ética, ¿no? Pues el salto ético, pues el salto, de la experiencia ética a la experiencia religiosa. Con esto no se está diciendo, y Levinas precisamente lo marcaría, no se está diciendo que no sea una experiencia ética, pero es una experiencia ética de lo extremo. O sea, es una experiencia ética no de la como simple valoración. Allá pues está en juego, por eso sí, la afirmación de Levinas es interesante, una salvación. Y por esto yo hacía referencia en la reflexión final
a un texto que nada tiene que ver con todo esto, pero donde la abuela dice, pues, si no hay nada que importa, nada hay que salvar. O sea, es que aquí no puedo ver la vida dentro de la supervivencia. La tengo que ver vinculada con una verticalidad con la cual aquí estaría de alguna manera, no con la verticalidad, pero de alguna manera con todo el discurso de acuerdo Patočka, que tiene que ver también con el sacrificio. El sacrificio es algo que rompe y rompe, si me permiten decir así, la horizontalidad, porque efectivamente no el sacrificio, bueno, pues no voy al cine, pero el sacrificio de sí mismo, ¿en nombre de qué? Digamos, ¿de qué organización pues, lo puede hacer? ¿No? Es precisamente lo que rompe con cualquier idea de, pues, una cosa bien organizada. El sacrificio es lo que es arrancarse de la propia posición de sujeto. Entonces allá, y cierro, pues la cuestión estimativa sí es bien problemática, no es bien problemática, o sea, no queda fuera de juego, queda en el centro, pero sí yo creo que habría que reflexionar sobre el posible jaque engendrado por la vivencia religiosa a una parte de la dimensión estimativa. Pero sí en esto tengo que confirmar que pues tengo todavía que estudiar en este sentido. Muchas gracias. Bueno, Gracias. creo que ya tenemos temas para una guía futura de fenomenología de la religión, pero antes de darle la palabra a Rubén para hacer la presentación de la siguiente actividad, que es la presentación del libro de aproximaciones o aportaciones, perdón, a la comprensión de la conducta humana, quisiéramos nuevamente agradecer muchísimo tanto la exposición tan acabada y generosa en las respuestas del profesor Santacilia, y bueno, pues enseguida le haremos llegar el reconocimiento debido. Muchísimas gracias. Esperemos que no sea la segunda vez al menos que me toca verte y que podamos nuevamente escucharte. Muchas gracias. Bueno.